Empezamos. Buenas tardes, noches. Volvemos a encontrarnos en esta ocasión sobre un tema realmente apasionante dentro del campo de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y ciertamente sobre la base de los conceptos con los cuales hemos estado trabajando, podemos resumir a estas alturas los elementos que podemos considerar como críticos en el desarrollo de las causas de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y es que la mayoría de estos microorganismos que participan en el desarrollo de las IAS se transmiten por contacto. Y el hecho cierto es que la cadena de infección es el objetivo central para evitarlas, es decir, su prevención, o combatirla, es decir, su control, y evitar en su conjunto que se establezcan las infecciones en el ámbito hospitalario. Y esto nos conduce a un concepto que es la clave de la comprensión de cómo tenemos que actuar. Y de eso se trata justamente este tipo de actividad, la cual tengo el privilegio de compartir con ustedes. Por cuanto una proporción significativa de estas infecciones pueden ser prevenidas con medidas conocidas y no por simple, como puede ser la higiene de las manos o el uso de los equipos de protección personal, debemos ignorarla. Y es lo que reiteradas y múltiples ocasiones sucede en nuestras instituciones hospitalarias, que se conocen las medidas, mas sin embargo no se aplican oportuno y consecuentemente. El hecho cierto es que de no cumplimentar adecuadamente en tiempo y forma estas medidas, sencillamente vamos a estar en condiciones tales de que se establezca la infección en nuestras instituciones. Y esto es lo que nos ocupa en el día de hoy en el tema de brotes epidémicos. ¿Y por qué el título? Hemos tratado de que sea sugestivo de la esencia de la importancia del tema, por cuanto la existencia de un brote epidémico es una historia que deja una huella y que debemos evitar. Pero más aún, vamos a tratar en el día de hoy de evidenciar aún más, con una fuerza más, la posibilidad cierta de que podemos evitar. ¿Cuál es el concepto de brote epidémico? Según el doctor Ricardo Bustamante, de la autoridad del Ministerio de Salud Pública, se considera que el brote epidémico es un número inusual de infecciones que se produce por un mismo agente y que aparece en un momento dado en un centro de salud. Tema polémico, porque en cierta ocasión uno de los participantes del curso nos comentaba, bueno, y si se trata de infecciones de diferentes agentes, pero presentes en la misma institución, en la misma sala, en diferentes pacientes. Y yo le comentaba que conceptualmente lo establecido es este concepto que les ponemos. Mas, sin embargo, si a mí se me da el caso de encontrarnos en esta situación, la misma instalación, dos pacientes con infecciones diferentes, si bien no cumplimenta
el criterio establecido de que deben ser en casos, en más de un caso, pues sencillamente nos está evidenciando el que aparezcan una infección por Clostridium difficile, por poner uno, y un Staphylococcus aureus resistente, pues sencillamente nos está dando la señal de que algo está funcionando mal, que las medidas de control y de higienización de esta instalación no se están cumplimentando adecuadamente y están apareciendo infecciones. Y esto, por lo tanto, la posibilidad cierta de que se nos presente un brote epidémico está dada. Así las cosas. Se conceptualiza también y se tiene en la consideración de que un brote epidémico, según la OMS y los CDC de los Estados Unidos de América, se considera que estamos frente a una condición de brote epidémico cuando se produce un incremento significativo en la aparición de casos con relación a la media de un periodo determinado. Esta es una herramienta extraordinariamente útil que debemos apreciar y debemos sustentar sobre la base de los resultados de la vigilancia epidemiológica. También se considera, y a mí me gusta esta definición que vamos a ver a continuación, que es la que utiliza el Reglamento Sanitario Internacional, cuando establece que el número de casos de una enfermedad o condición de salud es mayor de lo que se esperaba. Por supuesto, limitadas a un tiempo definido, un grupo de personas definida y un área definida. Pero aquí, ojo avisor, incorpora un elemento importantísimo, que es el hecho de tener en cuenta la aparición de un caso como evento de salud en forma inusual o inesperada. Y este retrata de cuerpo entero al caso de un brote epidémico de ébola. Basta un solo caso para que sea menester considerarlo un brote epidémico. O la enfermedad del Valle de Rift o cualquiera de las enfermedades y de las fiebres hemorrágicas. Chikungunya, es lógico que se contemple y oportuno que se contemple en esta categoría. Así las cosas, por lo tanto, estamos en condiciones de tener en cuenta qué criterios debemos considerar para establecer que se trata de un brote epidémico. Y al respecto, la herramienta que ha elaborado la Secretaría de Salud Pública de Bogotá me parece que es todo esencial, que establece las para entender a cabalidad si se trata de un brote epidémico o no. Y esta establece el punto de vista de dos o más casos de la misma enfermedad, asociadas en tiempo, lugar y persona. El incremento significativo de los casos. La incorporación sucesiva de nuevos casos en un territorio y en un tiempo comprendido. La aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona hasta ahora libre de esa. Ya habíamos mencionado los ejemplos sustantivos de esta consideración. La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación. Ojo, hasta ahora estamos hablando de enfermedades infecciosas. Aquí incorporamos un elemento a tener en cuenta y es el caso de las intoxicaciones y la aparición de cualquier tipo de incidencia de tipo catastrófico. Al efecto, y teniendo en cuenta este último aspecto, está establecido
en la circular 4 de marzo del 2010 por las autoridades sanitarias de Chile, las situaciones correspondientes a terremotos, tsunamis, aluviones, erupciones volcánicas. Y, por supuesto, basado en las tristes experiencias que ha sufrido el pueblo chileno y que ustedes conocen mejor que nosotros, por cuanto las han sufrido, permite de esta forma tener un plan de acción y de contingencia para enfrentar una situación de esa naturaleza. Y todo esto es factible en razón directa de contar con la herramienta que ya fue objeto de atención en nuestra primera conferencia acerca de la vigilancia epidemiológica. Porque de esta forma podemos establecer los criterios de morbilidad y mortalidad de las IA que existen en esa institución, en esa región o incluso más aún en el país. Tener definidos los factores de riesgo y su comportamiento en el tiempo, es decir, su tendencia en el tiempo. Esto permite detectar los brotes epidémicos, establecer las medidas de prevención y control, aporta información para las investigaciones epidemiológicas, pero nos permite retroalimentar el sistema sobre la base de conocer el impacto de las acciones que estamos desarrollando. Y esto permite, por supuesto, establecer la caracterización adecuada de una instalación hospitalaria y compararla con otras de la misma región o incluso, ¿por qué no?, de la misma institución. Esta posibilidad de contar con información es única y exclusivamente el pilar fundamental para poder definir si se trata de un brote epidémico. Y esta consideración de que las instituciones hospitalarias se encuentran presentes las infecciones, los agentes causales que en muchas ocasiones se considera de carácter endémico. Y tomo el ejemplo de los estafilococos aureus resistentes. Ciertamente, se considera prácticamente que su existencia es casi que aceptada como normal. Y esto nos solapa una realidad, por cuanto las infecciones presentes sencillamente pueden convertirse en un barril de polvo. Sencillamente pueden ser la causa detonante de un brote epidémico de magnitudes catastróficas. Por cuanto considerarlo de carácter endémico, que es cuasi normal, sencillamente no impide ver la posibilidad de que existan brotes epidémicos que subyacen tras esa consideración de que estas infecciones están presentes y son consideradas de naturaleza endémica. ¿Cuáles son las situaciones epidemiológicas que podemos identificar en las enfermedades que nos dan lugar a las IAs? La bacteriemia relacionada con catéter, los cuadros respiratorios relacionados con la ventilación mecánica, la infección de la herida quirúrgica y la infección relacionada con el catéter vesical. Y en esta dirección, permítame retomar un concepto elaborado por Peter Pronovost tan temprano como en el 2006, que ha sido establecido como tolerancia cero. ¿A qué se refieren estos autores? Es la aspiración máxima de lograr que la incidencia sea del 0%.
mediante el trabajo en equipo multidisciplinario en aras de lograr la disminución significativa de las bacteriemias. En otros términos, evitar que se establezca cualquier cuadro infeccioso que nos pueda conducir en un momento dado a un brote. Acerquémonos al tema justamente del escenario de Chile. De acuerdo al tipo de paciente, adulto, pediátrico o neonatológicos, encontramos, de acuerdo al tipo de servicio, el número de brotes. Fíjense ustedes que en el caso de las unidades de pacientes críticos, tanto para adultos como para niños, se convierten, por lógica razón, en los centros fundamentales que aglutinan al mayor número de brotes epidémicos. Esto nos lleva de la mano a pensar que el énfasis que se deben hacer en este tipo de instalaciones es de primera línea y debe concitar la atención de todo el personal relacionado con la atención en este tipo de instalaciones. Siguiendo en el contexto chileno, entre los últimos brotes identificados se encuentra el de sarampión de junio del 2015. Este fue reportado a la Autoridad del Reglamento Sanitario Internacional con una rápida respuesta por cuanto se trataba de un fallo en el desarrollo del control mediante vacunación del sarampión, y estos 5 casos pues brindaban el alerta correspondiente y fueron tomadas las medidas oportunas con el objetivo bien establecido de interrumpir la cadena de transmisión, conllevando la vacunación inmediata de los casos relacionados. En abril del 2016 existió el conocido brote de Zika. 2 personas, pero se consideró brote. ¿Por qué? Porque sencillamente en Chile no existía la enfermedad. Y en segunda consideración, muy importante, no existía el vector, es decir, el Aedes aegypti. Los mecanismos funcionaron, la vigilancia epidemiológica hizo denotar que existía una situación diferente y dio lugar a que se establecieran las medidas oportunas y por lo tanto no se estableciera el Zika como ha sucedido en otros países de la región. ¿Cuáles son los aspectos operacionales, por lo tanto, que reclama el Reglamento Sanitario Internacional? Prevenir la propagación internacional de enfermedades, evitar la transmisión, controlar la diseminación de esta, dar una respuesta oportuna y pertinente por parte de los mecanismos de salud pública de los países involucrados, evitar las interferencias en este mundo global de las relaciones tanto comerciales como de personas, la respuesta rápida de la OMS ante epidemias. Y tenemos el caso reciente del ébola, que concitó la atención de decenas de países con la participación de miles de profesionales de la salud, en aras de controlar los brotes y reforzar la seguridad internacional en materia de salud pública. Al efecto, nos encontramos frente a la posibilidad cierta de incorporar nuevos conceptos operacionales. Y dentro de esto están la notificación a la OMS. La OMS, por su parte,
está en alerta permanente solicitando la verificación de los eventos de salud que ocupan que afectan de los diferentes países. La evaluación rápida, pero más que la evaluación, la respuesta. E identificar que se trata realmente o no de una emergencia en la salud pública, con el propósito de coordinar la respuesta internacional que se debe dar al respecto. Para definir si se trata de un brote, debemos establecer un cuerpo doctrinal que nos permita conducir la investigación del brote. Y en primer lugar, se encuentra la verificación del diagnóstico, es decir, conocer a quién nos estamos enfrentando. Porque de nada vale definir, tenemos un brote, pero bueno, de acuerdo, como hemos visto hasta ahora, al agente causal debemos elegir, en primer lugar, el esquema terapéutico, las medidas de desinfección, los criterios de control, el uso de los sistemas de protección individual del personal médico sanitario. No es lo mismo un brote de sarampión que un brote de ébola, a claras luces. Y para esto nos hace falta establecer el diagnóstico. Y en los tiempos que corren, con las herramientas con que contamos, me refiero a las de biología molecular, las posibilidades de identificar el agente causal están todas dadas. Solo nos resta aplicarlo. Porque esto es lo que nos va a permitir y definir la existencia del brote. Pero a su vez, conocer cuántas personas están afectadas. Y de esta forma podemos elaborar una hipótesis de cómo se desarrolló sobre la base de la recogida de datos y el análisis de esto. Pero más aún, corroborar la hipótesis con posterioridad y rápidamente establecer las medidas de control y prevención de diseminación del brote. ¿Qué pasos a seguir ya desde el punto de vista práctico debemos tener en cuenta en la investigación de un brote? En primer lugar, confirmar la existencia, por supuesto. Definir e identificar los casos. Establecer el dominio actualizado de la bibliografía al respecto y aprovechar las ventajas que nos brinda en el momento actual la posibilidad de acceder a información de último minuto. Organizar un equipo de trabajo, que por supuesto debe ser de carácter multidisciplinario. Aplicar la epidemiología descriptiva. Enfatizo en esto porque en muchas ocasiones hacemos dejadez de utilizar esta valiosísima herramienta y nos perdemos la descripción epidemiológica del brote. Y no tan solo para nosotros, sino para que otros profesionales en otras latitudes puedan beber de la experiencia acumulada, que de cualquier forma un brote epidémico siempre es lamentable. Establecer la curva epidémica, y después vamos a ver algunas aplicaciones que se han desarrollado en el propio ámbito chileno y que para mí constituyen un ejemplo a tener en cuenta desde el punto de vista académico. Determinar la población susceptible. Pero, punto particular, comprobar la hipótesis mediante los estudios clínicos epidemiológicos, los estudios de laboratorio, con vista a la confirmación del diagnóstico, interpretar adecuadamente los datos para poder evaluar la hipótesis, y esto nos permitirá tempranamente, ¿sí?, en ocasiones y en la más de los casos sin esperar a la confirmación del diagnóstico, establecer las medidas de control y prevención, pero en paralelo comunicar los hallazgos de forma tal de que podamos establecer la vigilancia en otras instituciones de salud. Para la investigación del brote debemos hacer, por lo tanto,
en síntesis, la investigación epidemiológica, la investigación ambiental, la interacción con el público a través de la prensa y de los mecanismos que nos permitan avisorar y establecer el alerta correspondiente sin crear alarmismo. Pero no tan solo estas razones son válidas. También se trata, si vamos a describir nuevas enfermedades o profundizar en el conocimiento de las ya conocidas, evaluar las estrategias de prevención con las que contamos. Por supuesto, diseminar los conocimientos y establecer oportunamente la atención de los medios y de las personas que vivan en el área correspondiente. Y permítanme retomar el punto de las acciones. Frente a la sospecha del brote, se debe implementar las medidas de control de forma inmediata. Y esto nos va a permitir insertarnos tempranamente y dar lugar a las posibilidades ciertas de controlar la infección y minimizar el daño del brote. Para esto, aparte de la revisión bibliográfica imprescindible, la constitución del equipo de trabajo se convierte en un criterio que nos permita aspirar a que el número de casos sea mínimo, sobre la base de instaurar las medidas de control de forma temprana, como veíamos con anterioridad. Y de conjunto con la encuesta epidemiológica, nos permitirán hacer la descripción del brote. ¿Qué componente debemos contemplar en la descripción del brote? Con relación a las personas, las características de la comunidad nos permitirá establecer y calcular la tasa de ataque. El lugar, en aras de identificar y delimitar las características del lugar y establecer las barreras oportunas para evitar su diseminación. Y el tiempo, de forma tal que podamos establecer un entorno definido de cuál es el tiempo que ha estado transcurriendo desde que se estableció la posibilidad de enfrentarnos a un brote epidémico al momento que se establecen las medidas. Esto, por lo tanto, permite trazar la curva epidémica en función del tiempo, la frecuencia de aparición de casos en función del tiempo, como todos conocemos, y nos permite identificar el comportamiento en el tiempo. Al evaluar, estamos identificando la hipótesis con la cual vamos a trabajar. Y esta nos permitirá identificar las medidas de control. Pero la retroalimentación nos permite comprobar si nuestra hipótesis es válida o no. Y una vez subsanado, incorporado, rectificado los criterios que de forma oportuna nos arrojen este mecanismo de comprobar la hipótesis, nos permitirá mantener la vigilancia de la mejor forma posible. Perdón. Y esta nos conduce a redactar los informes con vistas a que sean de conocimiento de otras instituciones y de otros colegas en otras latitudes mediante la publicación de estos resultados. ¿Cómo podemos identificar los casos? Bueno, los criterios de inclusión, los criterios de clasificación y aquellas medidas para la aplicación y evaluación del control tienen que estar basados sobre la base de los criterios clínicos
epidemiológicos y retomo los de laboratorio, que son los que a fin de cuentas nos dirán si ciertamente hemos logrado establecer el control del brote epidémico. Los casos sospechosos. En esta dirección se deben incluir signos y síntomas clínicos sugestivos de la enfermedad que hemos identificado en nuestra hipótesis. Y esto debe ser lo suficientemente exhaustivo, sensible, que permita que no se nos escape un solo caso. Para coronar finalmente con la confirmación del caso. Y esto nos da única y exclusivamente el trabajo del laboratorio. ¿Cuál es el criterio epidemiológico con respecto a la exposición a los factores de riesgo? Los casos primarios son los primeros casos del brote, sin lugar a dudas. Y dentro de esto se encuentra el caso índice, que es el primer caso que inicia la epidemia. Los casos secundarios y terciarios son aquellos que son consecuencia de el contacto con un enfermo contagioso. Y esto nos da la posibilidad de definir el caso fuente, que es aquel caso que está infectado o que está en fase de contagio. Esto podemos perfectamente identificarlo en algunos ejemplos prácticos, ocurridos en Chile, Canadá y Estados Unidos. Las infecciones por Clostridium difficile en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, Santiago de Chile, para mí es un paradigma de cómo identificar y trabajar en esta dirección. En las publicaciones al respecto, ustedes, que se las recomiendo, ustedes podrán apreciar la metodología con la cual hemos estado trabajando, cómo se identifica y se aplica en cada una de las diferentes etapas. Otro ejemplo paradigmático. José Carlos. Sí, se interrumpió. ¿Se interrumpió? Así es. Bueno.